Hola, muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Segunda de Crónicas, capítulo 21. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos das. Señor, hoy presentamos el propósito de este tiempo devocional delante de ti. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hijitos de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en el capítulo 21, que tiene por título Reinado de Joram de Judá. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Amén. ¡Wow! Tremendo capítulo. Después de haber leído
una historia tan maravillosa y tan hermosa como la de Josafat. Ahora nos encontramos con la historia de su hijo Joram, el siguiente rey de Judá. Joram. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de Joram? Nos dice que Joram era uno de los hijos de Josafat, era el hijo primogénito, y por ser el primogénito, el papá pues le delegó el reino. Recordemos que ya en este capítulo Josafat ha fallecido, Josafat ya ha muerto, murió en el capítulo anterior, en nuestro capítulo anterior. Y en este capítulo pues ya viene el nuevo rey. ¿Y quién es el nuevo rey? Este hijo de Josafat, que se llama Joram, que era el primogénito, y él tenía más hermanos. La Biblia nos dice que Josafat le había entregado a cada uno de sus hijos ciudades, pero también los había bendecido mucho. Josafat procuró ser un buen papá y entregarle a cada hijo lo que le pertenecía o su herencia y dejar todo bien organizadito. Así que les entregó ciudades y les entregó, también dice aquí que les entregó oro, que les entregó cosas preciosas, ciudades fortificadas, eh, y les había entregado muchos bienes. Pero resulta que Joram recibe el reino y apenas él recibe el reino y se hace fuerte, él manda a matar a todos sus hermanos. Imagínense la mente tan despiadada que tenía Joram. Y uno podría decir, pero ¿cómo Joram tiene una mente tan despiadada si es hijo de Josafat? Ah, pues aquí la Biblia nos está recalcando y recordando que este muchachito se casó en yugo desigual. Este muchachito se consiguió una novia y luego una esposa que no tenía temor de Dios. ¿Quién era la esposa de Joram? Nada más ni nada menos que la hija de Acab y de Jezabel. Y aunque ellos también eran reyes de, digamos que del pueblo de Dios, porque está Judá, de Judá, el rey era en aquel entonces Josafat, y de Israel era el rey era Acab. Recordemos que Acab y Jezabel no tenían ningún temor de Dios, ellos no querían buscar del Señor. Recordemos que Acab y Jezabel odiaban a los hombres de Dios. Terrible, miren qué terrible cuando un gobernante detesta a los hombres de Dios. Terrible cuando un gobernante aborrece a los hombres de Dios y prefiere basar su confianza en los brujos y prefiere basar su confianza en los hechiceros. Así eran Acab y Jezabel. Acab y Jezabel hablaban mal de los ministros de Dios. Acab y Jezabel aborrecían a los ministros de Dios, mandaban a matar a los ministros de Dios. Acab y Jezabel preferían confiar en los sacerdotes de Baal, en los sacerdotes de Acera, es decir, en el brujo, en el hechicero, en el chamán. En ellos era que ponían su confianza. Y este par de reyes, Acab y Jezabel, tenían una hija. ¿Y qué pasó? Pues que Joram se casó con la hija de Acab y de Jezabel, que se llamaba Atalía. Entonces, imagínense qué terrible, terrible cuando un hijo de un hombre, de una mujer que conocen del Señor, se enamora, se novia y luego se casa con yugo desigual, con alguien que no tiene ninguna clase de temor de Dios. Imagínense las consecuencias tan terribles de este matrimonio, las consecuencias tan terribles de esta unión, que definitivamente Joram tiene su mente y su corazón totalmente entenebrecido, totalmente lejos de Dios, totalmente lejos del amor aún por su propia familia. O sea, hasta dónde había llegado la maldad de Joram, hasta dónde Joram se había contaminado con todo lo que él había visto con Atalía y la familia de Atalía, que ni siquiera valoró su propia familia. Le pudo más el hambre de poder, las ansias de poder, si es que él ya había sido nombrado rey. O sea, él ya tenía
el derecho a la corona, pero aún así la avaricia y, y la maldad y la crueldad fueron más fuertes que él y acaba con todos sus hermanos. Pero no solamente acaba con todos sus hermanos, sino que dice el versículo 6 y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos cómo Joram hizo lo malo, no tuvo ninguna clase de temor de Dios, y aquí aparece claramente la razón por la cual lo hizo, por casarse en yugo desigual. Escribe allí en tu cuaderno, no os unáis en yugo desigual. Vemos que eh, Josafat y Acab se habían unido en yugo desigual en cuanto a negocios, acuerdos, eh, digámoslo en cuanto a comercio, trabajo. Pero ahora Joram se ha unido en ese yugo desigual con Atalía y compromete su corazón, compromete su vida y vemos cómo definitivamente eso lo aleja por completo del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, del amor de Dios, o sea, lo aleja por completo del Señor. Escribe allí en tu cuaderno, no me puedo unir en yugo desigual. Escribe ahí en tu cuaderno, no puedo permitir que mis hijos se unan en yugo desigual. Es decir, si tu hijo te dice, ay mamá, es que me conseguí una noviecita, pero esa noviecita no tiene temor de Dios, esa noviecita no se congrega, esa noviecita no lee la palabra, esa noviecita no muestra frutos del Espíritu Santo de Dios en su vida, pues querida mamá, eh, te recomiendo hablar con tu hijo claramente acerca del peligro de unirse en yugo desigual. Esto no es un juego, esto del yugo desigual no es un juego. Y mira que no aparece solamente en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice claramente, no os unáis en yugo desigual. Si tu hijita tan bella que tú te has esforzado tanto por educarla, por criarla, porque tenga principios y valores, te llega un día diciendo, ay mami, es que en mi universidad hay un compañero que, ay, es tan lindo, mami, me está mandando dulces y me está mandando notas y me está escribiendo en el WhatsApp y no me escribe unas cosas súper lindas. Y ese muchacho no tiene temor de Dios, ese muchacho no ora, no se congrega, no lee la palabra, no busca de Dios. Ahí no es, por ahí no es. Cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Por eso, papás, mamitas, hay que estar atentos, atentos, porque esa persona que hoy puede ser simplemente un pretendiente, esa persona que hoy simplemente puede ser alguien que, ay, le está moviendo por allá el corazoncito a ese hijo o a esa hija, pues si se avanza en la situación, ya no va a ser un pretendiente. Si se avanza en la situación, ya se va a convertir en un amigo especial y de un amigo especial se va a convertir en un novio o en una novia. Y ya de ahí en adelante, pues o se casan o peor todavía, que se vayan a vivir juntos, porque si no tiene temor de Dios, pues ni siquiera va a tener eh, el anhelo de casarse y hacer las cosas de manera correcta delante de la presencia de Dios. Entonces es mejor parar las cosas a tiempo. Mira que el Señor nos está hablando en su palabra, Él nos está advirtiendo, advirtiendo, hijitos de Dios. Ahora, también resaltar que el versículo 7 nos dice, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David. Vemos que la razón por la cual el Señor no destruye de una sola vez a Joram y a todo el pueblo es porque Dios ha hecho un pacto con David. Y miren que David ya aún había partido. Ya David no estaba aquí en la tierra, él ya había muerto hace muchos años. Pero miren cómo Dios eh, hace que ese pacto permanezca. Y por amor a ese pacto que hizo con David, no destruyó de una vez a Joram y a todo el pueblo de Judá. Y aquí también es importante, tenlo ahí presente, escríbelo en tu cuaderno.
Hay hijos que están siendo guardados gracias a la relación que los papás tuvieron con Dios o que los abuelos han tenido con Dios. Miren que hay hijos que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios y dicen, "Ay, es que como no me pasa nada, es que como no me pasa nada, ay, es que mi mamá sí es exagerada, eso es puro cuento, porque miren que yo estoy haciendo esto y no me pasa nada. ¿No me pasa nada? No, es que Dios te está guardando porque hay una mamá que está orando por ti. Es que Dios te está guardando porque hay un papá que está orando por ti, porque hay un abuelito, porque hay una abuelita que por allá ha estado doblando sus rodillas para que Dios te guarde, para que Dios te proteja, para que Dios te cuide. Y aquel que está haciendo lo malo, si todavía no ha visto las consecuencias, es porque Dios es misericordioso y Él extiende su misericordia gracias a ese pacto que ha hecho con esos hombres y mujeres que han estado orando por su familia, intercediendo por su familia. Entonces no te equivoques, porque aunque Dios extienda su misericordia, si la persona persiste en pecar, si la persona persiste en hacer lo malo, finalmente va a tener que pagar sus consecuencias. O sea, hay un límite. Y en toda la escritura podemos ver que Dios prolonga su misericordia hasta cuando Dios dice ya no más. Y cuando Dios dice ya no más, mi hijito, aténgase a las consecuencias, porque es tremendo. Es que vivir bajo la protección de Dios es una bendición hermosa. Uy, pero que el Señor quite la protección sobre la vida de una persona, eso es delicadísimo. Eso es muy, muy delicado y las consecuencias son terribles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Joram? Pues que él al principio pecó y pecó y pecó y pensó que nada le iba a pasar porque pues Dios había extendido su misericordia por amor a David, pero ya llegó el momento en el que empezaron a levantársele los problemas. ¿Qué pasó? Que Edom se rebeló en contra de Judá. Edom, que ya había sido dominado por Josafat, que había sido aplacado por Josafat, bueno, por el Señor durante el reinado de Josafat. Entonces ahora Edom vuelve y se rebela en contra de Judá, se levanta en contra de Judá, em, y se levanta en contra de Joram y empieza esta batalla. Y dice la palabra en el versículo 9, entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Vemos cómo Joram empieza a perder dominio, empieza a perder autoridad sobre los otros pueblos. ¿Y cuál es la causa? Dice, porque él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Es terrible dejar a Jehová, es terrible dejar al Señor. Miren, ay, hijitos de Dios, es que si las personas entendieran esto, si las personas entendieran esto, sería tan diferente las situaciones en muchas casas, en muchas familias. Porque es que hay personas que cuando empiezan a recibir bendiciones de Dios, empiezan a tener un montón de pensamientos en su cabeza de grandeza, de poder, de querer alcanzar más aquí en la tierra y dejan al Señor, se alejan de Dios. Miren, por ejemplo, una persona que le está pidiendo a Dios que lo contraten en una empresa y efectivamente lo contratan en la empresa, pero entonces como lo contratan en la empresa, se aleja de Dios, deja a Dios y pues finalmente termina lejos de la presencia del Señor y al alejarse de Dios, pues tiene que vivir todas las consecuencias de lo que es vivir una vida sin el Señor. Personas que le dicen, Señor, por favor, ayúdame a entrar a esa universidad. Señor, yo quiero entrar a esa universidad. Señor, dame esa bendición. Y el Señor les da la victoria. Y después de que entran a la universidad, se alejan de Dios. Ya no quieren volver al ministerio, ya no quieren volver a cumplir con las responsabilidades del ministerio, ya la iglesia se convierte en una carga, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, es que tengo otras responsabilidades, Dios sabe que tengo tanto que hacer y empiezan poco a poco a alejarse de Dios, alejarse de Dios, alejarse de Dios, hasta que finalmente perfectamente pueden dejar de ir
a congregarse, perfectamente pueden dejar de hacer su devocional y no les importa, porque ya su mente y su corazón se ha cauterizado, se ha enfriado. Y miren que dice la palabra que todo esto le pasó a Joram por dejar al Señor, por dejar a Dios, por alejarse del Señor. Tú no puedes permitir que en el momento que Dios te levante, porque aquí todo esto ocurrió cuando Joram fue levantado, cuando Joram fue coronado como rey, cuando Joram obtuvo la victoria, ahí fue cuando empezó su caída. Tú no puedes permitir que cuando el Señor te dé la victoria, entres a la universidad, entonces te alejes de Dios. Tú no puedes permitir que cuando Dios te dé ese trabajo, entonces te alejes de Dios. Tú no puedes permitir que cuando te cases, entonces te alejes de Dios. Tú no puedes permitir que cuando el Señor te conceda esa empresa y abras tu empresa, entonces te alejes de Dios. Mira que es muy claro lo que dice la palabra, que todo esto le pasó a Joram, dice, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Clarísimo, clarísimo, por dejar al Señor le pasó todo esto. Se casó mal, gobernó mal, destruyó a su propia familia, destruyó su propia casa, perdió dominio, perdió autoridad, perdió conquistas que sus padres habían hecho en el pasado, o sea, todo mal para Joram, aunque él pensaba que estaba bien, pero realmente estaba todo mal. Miren que es tan, tan misericordioso Dios que aún le envía una carta de Elías, o sea, imagínense, volvemos a Elías. Elías es el profeta más grande que ha existido, el profeta más grande que eh, podemos leer en el Antiguo Testamento. Y a Joram le llega una carta de Elías, nada más ni nada menos, haciéndole una advertencia. Le llegó un mensaje del mismísimo Elías, haciéndole una advertencia, como cuando Dios te habla a través de tu pastor, cuando Dios te habla a través de tu pastora, o sea, ¿quién más estás esperando? Si es que tu pastor, tu pastora son ese hombre o esa mujer que Dios ha escogido para poder guiarte, exhortarte, enseñarte la palabra, los que oran por tu alma, los que velan por tu alma. Y a Joram le llega una carta de Elías, señoras y señores, Elías, con una seria advertencia y ni siquiera así Joram se arrepiente. Y mira la advertencia, la carta decía, le decía a Joram, Joram, mira, por cuanto has andado en los caminos, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá con los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. O sea, para Dios no hay nada que le podamos ocultar, que le podamos esconder. Y tremendo, o sea, qué palabras Elías escribiéndole, mira, Joram, tus hermanos eran mejores que tú y tú los mataste. O sea, no había nada oculto, nada, nada que le podamos esconder a Dios. Y además le dice a Joram, tú hiciste que el pueblo pecara, que el pueblo fornicara, es decir, que el pueblo traicionara a Dios, que el pueblo en vez de tener intimidad con Dios, comunión con Dios, se fuera detrás de otros dioses, se fuera detrás de otras cosas y se alejaran de Dios. Por tu culpa, Joram, el pueblo también se alejó de Dios. Es que no es que solamente tú te alejaste de Dios, que cuando tú te alejas de Dios, las personas que están a tu alrededor también empiezan a alejarse de Dios y esto es muy grave, esto es muy delicado, Joram. Y entonces le dice a Joram, mira Joram, por todo esto van a haber unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que Joram se iba a enfermar, que sus hijos iban a tener plagas, sus mujeres y que todo lo que tenía iba a ser destruido. Terrible, o sea, la paga del pecado es muerte. Y así como la bendición cobija a las personas que están a nuestro alrededor, cuando una persona voluntariamente decide desobedecer al Señor, mira que las consecuencias también son para las personas que están a su alrededor. Claro, un hombre que peca termina afectando a los hijos, termina afectando a la mujer, termina afectando a la familia, a las personas que lo aman. Cuando una mujer peca, termina afectando al esposo, a los hijos, a las personas que la aman.
Entonces esto es muy delicado. Y efectivamente nos dice la palabra que Joram se enferma de una enfermedad incurable en los intestinos. Imagínate, terrible esa enfermedad intestinal. Y dura así 2 años enfermo de los intestinos, enfermo de los intestinos. Oiga, tremendo. Y a pesar de todo esto, Joram no se arrepiente. Y es muy triste ver personas que conocieron del Señor, se alejaron de Dios, están enfermas y ni siquiera por esas van a la iglesia. Ni siquiera por esa razón van a la iglesia. Ay, no, pastora, es que me siento malito y es que yo no puedo ir a culto porque es que me duele. Y entonces, para estar allá sentado 2 horas, pero si están sentados 2, 3, 4, 5 horas allá en un centro de salud esperando que un médico lo atienda. Ahí sí no importa que le duela. Así no importa que se sienta malito. Ahí sí, mejor dicho, va mentalmente preparado para saber que le toca esperar por allá en un consultorio médico, en una sala de espera. A veces ni siquiera en la sala de espera, a veces les toca esperar hasta en la calle, ahí afuera, a que los atiendan, a que les den el turno y que los atiendan. Pero ahí sí no les importa esperar, pero ir a la iglesia no, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo? Si un culto dura máximo 2 horas, y ni siquiera así, porque a veces ni siquiera llegan temprano, ni siquiera llegan a tiempo. Pero miren cuánta gente está enferma de enfermedades terribles por causa de su pecado, pero ni siquiera así se congregan, ni siquiera así buscan de Dios, ni siquiera así oran. Otros dicen, no, pues que ya me he gastado tanta plata en el médico. Pues mijo, si se gastó tanta plata en el médico, páguese un taxi, páguese un carro y vaya hasta la iglesia. Vaya y congréguese, vaya y busca de Dios. ¿Cuánto tiempo le dio Dios de oportunidad a Joram para que se arrepintiera? ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo? 2 años de una enfermedad intestinal. Imagínense ese dolor de panza, ese dolor de estómago de ese hombre. 2 años así. Y ni siquiera así se arrepintió. Ni siquiera así buscó del Señor. Ni siquiera así alzó su voz para decir, Dios, ayúdame. Nada. Ahí, enfermo. Y dice la palabra que al pasar muchos días, después de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Imagínense cómo habrá sido, se le salieron los intestinos, que le salieron, imagínense, tremendo. Qué dolor, a qué olería Joram. Imagínense el olor de Joram con los intestinos salidos en esa época. Tremendo. Y ni siquiera así se arrepintió. Dice que era una enfermedad muy penosa. Y finalmente, pues entierran a Joram, pero nadie hace fiesta. Eh, no, dice, y no encendieron fuego en su honor como habían hecho con sus padres. Y dice la palabra, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. ¿Cuánto duró el reinado de Joram? 8 añitos nada más. Y murió sin que sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Es decir, es un rey que murió sin pena y sin gloria. Eh, Nadie lo quería. ¿Por qué? Por haberse alejado del Señor y haber tenido una vida tan terrible, una vida definitivamente totalmente apartada del Señor. Y así culmina nuestro capítulo del día de hoy, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es viva, Señor. Tú nos recuerdas una vez más que no podemos estar en yugo desigual, Señor. Guarda nuestras vidas y guarda la vida de nuestros hijos, Señor, para que nunca se vayan a unir en yugo desigual. Hoy oro, Señor, por los hijos de tus hijos. Hoy oro por los hijos de aquellos hombres y mujeres que son temerosos de Dios. Hoy oro por la vida de los hijos de aquellos hombres y mujeres que te aman y que te sirven, Señor, para que nunca se vayan a casar en yugo desigual, Señor.
Padre, oro por estas generaciones para que puedan encontrar ese esposo, esa esposa, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Ese esposo, esa esposa que los acerquen cada día más a Dios y no que los alejen de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, guarda a nuestros hijos, Señor, protégelos, que ellos puedan encontrar esa ayuda idónea, esa persona correcta. Padre, te pedimos, Señor, para que nosotros nunca nos apartemos de ti, Señor, que nunca nos alejemos de ti, Señor, que todo lo que tú nos das, Señor, que cada vez que tú nos levantas y nos das bendiciones, sea para acercarnos más a ti y nunca para alejarnos de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por exhortarnos, Señor, y gracias porque hoy nos permites entender que con Dios no se juega. Tu palabra declara, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Señor, gracias por exhortarnos, gracias por llamarnos la atención, Señor, y cada día nos acercamos más a ti. Señor, hoy declaramos día de bendición, de cielos abiertos, provisión. Señor, a esos empresarios tú les envías los clientes correctos, los proveedores correctos. Señor, a sus empleados tú les das gracia delante de los jefes, gracia delante de las autoridades. Señor, declaramos los cielos abiertos para nuestras vidas y en el nombre de Jesús, a una sola voz, victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Les recuerdo a todas las mujeres que ya estamos en conteo regresivo, hijitas de Dios, conteo regresivo para nuestro gran congreso de mujeres, este 11º congreso de mujeres que este año tiene por nombre Mujeres con Identidad de Reino, un congreso poderoso. Va a estar con nosotros el pastor Ismael Pinto, la pastora Lorena Vargas, el pastor Francisco de Paula Pérez, la pastora Gladys Jiménez de Pérez, los anfitriones de la casa, el pastor Camilo Rojas, la pastora Milena, y pues va a ser un tiempo hermosísimo de mucha bendición. Quiero invitar de manera muy especial a aquellas mujeres que saben que necesitan un encuentro personal con Dios. Y nos quedan pocos cupos, ya nos quedan los últimos 35 cupos, 35, 34 cupos. Así que ya estamos a punto de cerrar inscripciones. No te vayas a quedar por fuera. Hoy mismo comunícate para reservar tu cupo. Y quiero hacer una invitación muy especial a aquellas mujeres que han sido abusadas, aquellas mujeres que han sido vulneradas, aquellas mujeres que han sido lastimadas, para que puedan participar de este congreso. De verdad, Dios va a hacer una obra preciosa en tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón, quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar todas tus heridas, quiere restaurarte, quiere levantarte. 3 palabras que el Señor me regaló para este congreso. La palabra liberadas, es decir, Dios va a romper toda cadena, va a romper toda atadura, el Señor va a romper los yugos en este congreso y tú vas a poder experimentar esa libertad que viene en Cristo Jesús. La segunda palabra que el Señor me regaló es la palabra servidoras, para que tú le puedas servir al Señor con libertad. Mira, no hay nada más lindo en la vida que servirle al Señor, con todo el corazón. Y la tercera palabra es la palabra prosperadas. Tú vas a ver cómo viene una activación económica sobre tu vida, cómo viene una activación sobre tus finanzas y cómo vas a ver la gloria de Dios sobre tu casa. Así que no te lo vayas a perder porque Dios va a hacer una obra poderosa. ¿A dónde te puedes comunicar? Tú te puedes comunicar a la línea WhatsApp 305-437-3157. Te lo repito, 305-437-3157. No te lo vayas a perder. El congreso es presencial, no lo vamos a transmitir en vivo a través de las redes, porque sabemos que el Señor va a ministrar de una manera poderosísima y el congreso va a ser de manera presencial. Solamente aquellas personas que vivan fuera de Girardot o el entorno, que no puedan llegar porque viven en otro país o viven en una ciudad muy lejana y no puedan llegar al congreso, pueden adquirir la transmisión, el link de la transmisión en vivo. También puedes enviar tu bono de contribución
cancelar tu bono de contribución para participar de manera virtual y las personas encargadas de redes te van a enviar directamente el link a ti para que tú lo puedas ver de manera exclusiva. Así que si tú vives en otra ciudad y dices, pastora, yo quiero ver la transmisión, yo quiero conectarme con el Congreso, pues lo puedes hacer de manera privada a través de las redes sociales, pero de manera privada exclusivamente para ti. Así que si tú vives en otra ciudad y deseas participar de manera virtual del Congreso, te animo para que también puedas participar de tu bono de contribución y los chicos de redes sociales te estarán enviando directamente el link a ti. Así que ánimo, que ninguno se vaya a perder esta bendición tan preciosa. Eh, Quedan pocos días, así que no te lo puedes perder. Les recuerdo que la próxima semana entonces tendremos el jueves 27 de marzo nuestra segunda reunión para parejas y el sábado 29 de marzo nuestro gran congreso de mujeres, mujeres con identidad de reino. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.